Vamos a ver esto del contexto. ¿Qué es? En esta diapositiva lo que quiero es explicar brevemente cómo funcionan algunos modelos de inteligencia artificial, centrándonos en el concepto de predicción de la siguiente palabra. Esto es muy importante, la predicción de la siguiente palabra, como si tuviéramos a alguien con una bola de cristal averiguando cuál va a ser la próxima palabra que tiene que escribir, ¿no? Aquí la idea clave es el contexto. Los modelos realmente no entienden el lenguaje como nosotros, sino que calculan la probabilidad de que una palabra ocurra dada una secuencia anterior o posterior. Vamos a quedarnos aquí con la palabra central, hackers. Por ejemplo, en esta frase dice: un grupo de hackers ha robado datos. El modelo va a intentar predecir paso a paso cuál es la palabra más probable que viene a continuación. Entonces, para ello, el modelo va a analizar lo siguiente: todas las palabras alrededor de la palabra central hacker, porque considera que es la palabra más importante. Esto es a lo que llamamos palabras fuera de contexto, ¿no? Grupo D ha robado. Y entonces el modelo haría una inspección hacia la izquierda, hacia la derecha, y con ello va a ir construyendo las frases. Así que para poder hacer esto existen dos enfoques principales. El primero son los modelos autorregresivos. Son estos modelos que utilizan, por ejemplo, GPT o Grok y generan el texto de izquierda a derecha, lo analizan de izquierda a derecha, palabra a palabra, prediciendo la siguiente palabra que va a venir después de ha robado datos, puntos suspensivos, ¿qué vendrá después, no? Bueno, por cierto, esto actúa de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero luego tenemos los modelos autoencoder, que se llaman, ¿no? O los bidireccionales. Aquí tenemos modelos como BERT, que miran hacia ambos lados del contexto. Es decir, predicen una palabra, pero en medio de una frase, utilizando todo lo anterior como lo posterior. Son muy útiles para tareas de comprensión, clasificación, extracción de información, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, la tecnología que hay detrás es el Transformer. No voy a hablar de Transformers porque eso sí que es una locura técnica demasiado compleja, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, que sepáis que se llaman Transformers, donde funciona todo esto, que según el modelo se entrenan de una manera a otro, pero al final lo que van a hacer es generar, pues eso, texto y para que otros lo entiendan un poco mejor. Ahora bien, todo esto nos lleva a una reflexión importante, que ya lo hemos dicho antes. Todo esto es inteligencia, todo esto es inteligente, porque si lo fuera, si realmente tuviera comprensión, si tuviera juicio o ética, entonces este contexto yo creo que no habría elegido la palabra hacker, sino algo un poco más preciso como, por ejemplo, ciberdelincuentes o cibercriminales. ¿Por qué? Pues porque en esta frase alguien está robando datos y eso tiene connotaciones negativas. Es claramente un acto vandálico, es negativo, es un delito, ¿no? Sin embargo, el modelo ha elegido hackers, simplemente porque estadísticamente se trata de una palabra que aparece con frecuencia en contextos similares en los datos en los que estos modelos han sido entrenados, pero eso no significa que comprendan lo que está diciendo. De hecho, es un buen momento para recordar que la palabra hacker no es sinónimo de delincuente. Un hacker en su sentido general es una persona curiosa, con pensamiento lateral y que explora los límites de la tecnología, siempre con fines de aprendizaje, de ser mejor, de ser curioso, de averiguar cómo funcionan las cosas por dentro o simplemente para mejorar. Muchas veces los hackers son quienes encuentran las vulnerabilidades de seguridad para corregirlas y antes de que alguien con malas intenciones las encuentren antes que ellos y las exploten. Así que recordad esto, ¿vale? Aquí, bueno, pues es muy importante este mensaje que acabo de decir. Por tanto, esto nos muestra una limitación clara de la inteligencia artificial actual. No razona, no comprende el impacto de sus palabras, solo predice patrones de forma estadística sin conciencia del contexto ético o social que tiene. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial es importante tener claro que no estamos hablando de inteligencia. Lo que tenemos es una simulación de ciertos procesos cognitivos, pero en sí no hay un entendimiento real.